Bueno, estamos grabando, así que recuerden todo lo que digamos queda grabado para la posteridad. Vamos a recuperar algo de lo que vimos ayer y referido a conceptos de onda electromagnética. Ahora me vuelvo un poquito, estoy viendo las láminas. Comparto pantalla. Esto fue un poco lo que vimos ayer de las ecuaciones de Maxwell para ondas electromagnéticas y la última que habíamos analizado la clase presencial al final, que era la ley de Ampère-Maxwell o la ley de Ampère modificada. Y habíamos visto una aplicación de los cálculos de onda electromagnética aplicando las ecuaciones de Maxwell, fundamentalmente la tercera, la ley de Faraday-Lenz, digamos, que era de la Fe inducida, y la cuarta, que era la ley de Ampère-Maxwell modificada, cuando no había cargas ni corrientes en una zona del espacio, básicamente una señal que se propagaba por oscilaciones o variaciones de campo eléctrico magnético. Y habíamos llegado, bueno, paso esta parte un tanto más rápida, a encontrar una relación entre la intensidad de campo eléctrico y magnético. Esta relación era válida en cualquier momento. En general la denotamos con E máximo, el valor de pico de la señal ondulatoria, digamos, del campo eléctrico, era igual a C veces C, siendo la velocidad de la luz en el vacío, de una onda electromagnética en el vacío, por B, que era la intensidad máxima o la intensidad a cada punto del campo magnético de la señal que se estaba propagando, ¿no? Bueno, nuevamente parece un poco obvio, pero ningún instrumento, digamos, de ninguna clase me va a permitir ver, digamos, físicamente una onda electromagnética o una señal electromagnética representada por esta representación gráfica, sino que nos ayuda a modelar el comportamiento de una señal electromagnética cuando se está propagando. La dirección de propagación de la energía era perpendicular al plano que conformaban el campo eléctrico magnético, y su dirección venía dada por el resultado del producto vectorial D por B, que nos daba la dirección de C en el vacío o de B en algún medio material diferente del vacío, ¿no? Vimos un poquito, bueno, la experiencia de Hertz para la generación de ondas electromagnéticas, ondas de radio, eh, a partir de la oscilación de unas esferas capacitivas que, cuando se producían las descargas, se transferían cargas en movimiento entre una y otra, y comenzaba a oscilar el sistema y nos generaba una señal que era variante en el espacio-tiempo y que se propagaba mediante este modelo de ondas electromagnéticas. Desde el punto de vista de el análisis matemático de una señal que se propaga en forma de onda electromagnética, teníamos los conceptos que ya habíamos visto en ondas mecánicas, el concepto de longitud de onda, de frecuencia, de los picos de una señal, los cruces sobre los ejes que me daban valores de cero, y también el periodo temporal T en el que oscilaba la señal, digamos, desde los valores máximos a mínimos en un periodo dado de tiempo, ¿no? Nuevamente esta gráfica que está acá arriba, pareciera que estuviéramos graficando contra el espacio y el tiempo al mismo tiempo, y como vimos, una señal que se propagaba en el espacio-tiempo, si bien las gráficas eran semejantes o equivalentes, representaba cosas distintas, ¿no? Una propaganda política, digamos. Les decía entonces que cuando graficamos una señal contra el espacio, contra X, que es una de las variables, X y T, vamos graficando los valores instantáneos de campo eléctrico magnético en un dado punto del espacio que yo quisiera calcular para un dado T, un T fijo, ¿no? La gráfica inferior corresponde a la última contra el tiempo, que sería la oscilación de campos eléctricos magnéticos. Nuevamente, estas son gráficas de funciones senoidales, digamos, que puede representarse tanto campo eléctrico como magnético, ¿no? Quizá le resulte un poco más accesible pensar de que se trate de la representación del campo eléctrico, que lo poníamos en el plano del fondo y X en la oscilación del campo eléctrico, ¿no?
¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Creo que esto es entendible. No sé si se comprende o no. Sí se entiende, profe. Bueno. En una pequeña animación, digamos, vemos una señal electromagnética que se está propagando en forma de onda, y lo que mencionaba era que tanto el campo eléctrico magnético van oscilando entre sí a 90 grados y no hay un desplazamiento del campo eléctrico, sino que hay una propagación de la energía en una dada dirección. Entonces, campo eléctrico magnético, o por ejemplo acá el campo eléctrico que sería rojo, oscila entre máximos y mínimos, pero no es que el vector ese en particular se esté trasladando en el espacio, ¿no? Sino que está variando su intensidad en un dado punto del espacio con la frecuencia de oscilación omega que vimos, ¿no? Bien, en nuestra representación espacial de 3 ejes habíamos colocado el campo eléctrico sobre un eje Y y el eje horizontal sería el eje X de propagación. Por ende, usábamos un versor J en esta representación para ubicar la oscilación del campo eléctrico sobre este plano XY. Y el campo magnético perpendicular lo representamos con una señal senoidal, digamos, que varía en el espacio-tiempo, una onda viajera, como recordábamos de ondas mecánicas, que tiene un valor V sub 0 máximo, que sería el pico de la señal, y la afectamos con un versor K, que nos da la dirección de oscilación, en este caso sobre el eje Z perpendicular al plano XY, o sea que el campo magnético oscila sobre el plano XZ o ZX, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando la onda electromagnética se propaga en la otra dirección, el campo magnético oscila con respecto al campo eléctrico, en este caso como si fueran menos 90 grados. En una gráfica inicial, por ejemplo, de funciones trigonométricas coseno, las que están arriba responden a una función trigonométrica seno, las gráficas corresponden a coseno. Y cuando oscilan esta forma, como está representada abajo a la derecha, la onda electromagnética se propagaría hacia la izquierda porque hago la regla a la mano derecha yendo del campo eléctrico hacia el magnético en el ángulo mínimo de 90 grados, y el pulgar me indica la dirección de propagación de la onda electromagnética, la propagación energética, ¿no? Nuevamente no es que se desplacen los campos eléctricos y magnéticos, sino que la energía se propaga en esa dirección. Bien, respecto a lo que habíamos visto de ondas mecánicas, lo reflejamos también. Hola, no habíamos dado. Ups. ¿Quién está con el micrófono abierto? ¿Ya está? Ah, cerrado. Ok. Si recuerdan, la velocidad de propagación era igual a la longitud de onda por la frecuencia, y de ese punto de vista una señal que se propaga en el vacío, que era la velocidad c, que era igual a la velocidad de propagación de la luz en el vacío o en el aire aproximadamente similar, era igual a la longitud de onda por frecuencia. Entonces, a partir de ese valor, que era 3 por 10 a la 8 aproximadamente metros sobre segundo, podemos encontrar diferentes señales según varíe su frecuencia y consecuentemente la longitud de onda, ¿no? Entonces tenemos lo que llamamos el espectro electromagnético, que sería el conjunto de señales que se han clasificado de alguna forma para la transmisión de señales energéticas o señales electromagnéticas. Y, por ejemplo, el espectro visible, digamos, que nuestros elementos ópticos, digamos, podemos detectar a simple vista, se encuentra en un pequeño rango de longitudes de onda, en este caso entre 400 nanómetros. Nanómetros, recuerden que es 10 a la menos 9 metros, hasta 750 nanómetros, donde tendríamos el espectro visible detectable, ¿no? Eh, si multiplicamos, perdón, lo que sería la longitud de onda por la frecuencia en cada punto, ese valor va a dar en el orden de 10 a la 8, que es justamente la velocidad de propagación de la señal en el vacío. 10 a la menos 6 por 10 a la 14, digamos, nos daría 14 menos 6, 10 a la 8. 10 a la 13 por 10 a la menos 5, me daría 10 a la 8. Si sumo, 13 menos 5. O sea que siempre el producto de la longitud de onda por frecuencia me queda el valor de la propagación de la señal electromagnética
en el vacío, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? No. Profe, No, profe. Ok. Hay una pregunta que me hizo la profe Patricia que me pareció súper interesante, digamos. ¿Consideran ustedes que la luz se ve? Y depende del rango de la luz. Y depende quién lo vea. Ujú. Por ejemplo, usted, profesor, que ve los colores diferentes. Tengo mi discromatopsia, digamos. No llego a ser, ¿cómo que le llaman al que confunde todos los colores? No detecta ningún color. O cromático. No, yo tengo problemas en los rangos de colores verde, marrones, que confundo colores, digamos. Y ya últimamente se me ha vuelto complejo y ya hasta los ramas de los azules también. Violeta y azul para mí es prácticamente lo mismo, ¿no? Les mencionaba, o sea, uno piensa que la luz se ve, digamos, porque nuestro sentido del ojo es sensible a la luz, ¿no? Pero en realidad, si uno está observando, digamos, lo que observamos en general es el reflejo de la luz sobre ciertos cuerpos y eso es lo que detectamos, ¿no? O de una fuente lumínica que impacta en nuestra vista sería aquella que detecta nuestra retina, digamos, por el efecto fotosensible, por así llamarlo, que lo transmite y lo convierte en señal eléctrica, ¿no? Pero si uno pensara, por ejemplo, en un láser que lo impacta de frente y lo apunta a un punto, digamos, se da cuenta que es un láser porque ve el efecto que produce en la pared que se refleja. Sin embargo, durante la trayectoria lateral no la estoy observando a la señal lumínica en el espectro visible y nuestra sensibilidad nos permite detectar que hay una fuente lumínica porque observamos el efecto final, ¿no? Ya que en ese recorrido, digamos, podemos decir que la luz no se ve hasta que no observo la interacción con algún cuerpo. Y ese es el aspecto relevante o para pensar, digamos, de que el espectro visible es en la medida que yo veo el efecto que produce sobre ciertos cuerpos, ¿no? Sobre ciertos materiales, sustancias, medios, digamos, por así llamarlo. Algo que mencionamos también ayer, que de acuerdo a la frecuencia de la señal, tendremos la intensidad energética de mayor valor en medida que crezca la frecuencia. Entonces, para frecuencias altas son aquellas que tienen mayor energía transportada y las que pueden causarnos más daños directamente en el ser humano. Ahí aquí no tenía, pero bueno, también tenía que nuestra atmósfera filtra mucho de estos espectros de frecuencias que nos pudiera hacer daño, con lo cual evitamos, digamos, o nuestra cobertura atmosférica nos permite, digamos, evitar el traspaso de aquellas señales que nos pueden causar algún daño físico, ¿no? Sobre todo en las altas frecuencias de este ramo, rayos gamma, rayos cósmicos, ¿no? Ups, está demorando un poco. Bueno, esto fue un poco lo que vimos también ayer, que las señales electromagnéticas, o sea, cuando analizamos esta teoría ondulatoria de Maxwell, se refleja o refleja mejor, interpreta mejor la propagación, transmisión de una señal electromagnética y cuando emitimos o recibimos una señal electromagnética, cuando se genera o se absorbe, se interpreta mejor por la teoría cuántica fotónica, en donde hablamos de partículas y no de ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces la emisión o absorción, vamos a trabajar más con la teoría corpuscular, que consideramos el fotón, una partícula que tiene masa cuando está acelerada o en velocidad, con velocidad cero tiene masa cero. Y en nuestro caso vimos algunos ejemplos de generación de una onda electromagnética con una antena sencilla de dipolo cuando oscilaba sus terminales, cómo se iba generando el campo eléctrico que se propagaba en el espacio-tiempo. Y en las antenas receptoras, que pueden ser antenas de dipolo longitudinales o circulares, podemos llegar a detectar señal en la medida que inducen, como en esta animación inferior,
una diferencia de potencial entre sus terminales, y si modelamos una carga como una resistencia, podemos llegar a recuperar parte de esa energía transmitida en la potencia que se disipe sobre la resistencia, ¿no? Acá este campo eléctrico oscilante produce diferencia de potencial oscilante en los terminales de antena, ¿no? ¿Está entendido? ¿Está ahí? ¿Están por ahí? ¿O están viendo tele? No, estoy por aquí. Bien. Mm. ¿Qué leyes de las de Maxwell que vimos modela este caso? ¿Cuál? De la recepción de la antena de dipolo. ¿Ese que está moviéndose abajo? Ujú. La de Gauss no es. Eso. Mm. Voy descartando. Tengo 4 nomás, o sea, ya la de Gauss puede decir que las de 2 ya se fueron. Claro, las dos se fueron. Quedan las otras dos. Bien, ¿cuál sería entonces? La de... La del campo. ¿Cuál campo? ¿El campo rural, campo No. eléctrico, campo magnético? Magnético. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Porque ambas involucran variaciones de campo, ¿no? Teníamos la ley de inducción de Faraday-Lenz o la ley de Ampère-Maxwell modificada. La de Ampère. Ujú. La de ¿Qué dice Usted Ampère. con la cara tiene que demostrar, profe, si estamos bien o más o menos. Si usted pone más o menos cara así, tipo, que cambiamos de idea al toque, ¿no? O sea, ambas están relacionadas, No, pero pero yo no le veo la cara a nadie aquí. si nadie abre la cámara, me dejan solo hablando. ¿No? No, ¿Qué yo es lo que estoy le... viendo al profesor. Con No, la cara me doy cuenta que contesté mal, digamos. O sea, todas las leyes tienen su involucramiento porque hay movimiento de cargas también, puede hablar de campo eléctrico, puede hablar de campo magnético, la ley de Gauss. Pero yo este fenómeno que estoy diciendo acá, se está propagando una señal eléctrica. Siempre representamos solo el campo eléctrico mayormente. El magnético va a 90 grados de esta señal. Pero este campo eléctrico oscilante, ¿qué es lo que está produciendo en la antena? Fíjense. ¿Qué es esa B que está ahí? Tensión, Voltaje. Diferencia potencial, ¿sí? Ujú. sí. ¿Y qué ley nos hablaba de una diferencia potencial inducida? La de Fara. Sí, la de... Ah, no. A ver. La de Faraday, no sé cómo es Faraday, Faraday. Las cuatro ecuaciones y yo te digo cuál es. Faraday-Lenz. Esa. ¿Recuerdan? La primera cuando vimos energía potencial electrostática y vimos potencial eléctrico, habíamos Ujú. visto que el potencial eléctrico era igual a la integral de campo eléctrico por diferencial de línea. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces acá tenemos una variación de la intensidad de campo eléctrico, pero es una variación de la diferencia potencial. Obviamente que hay una variación de flujo magnético, porque la ley de Faraday-Lenz habla de una FEN inducida gracias a un flujo magnético oscilante. ¿Sí? Y lo que produce acá el efecto de aparición de una diferencia potencial que se representaría como una integral de un campo eléctrico oscilante en una línea, que sería la línea de dipolo, me da una diferencia potencial en voltios, ¿no? ¿Ok? Bien, profe. Bien, vamos a ver la parte energética, que es el transporte de energía y la cantidad de movimiento que transportan las ondas mecánicas, ¿no? Si recuerdan, cuando vimos ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, cuando vimos ondas mecánicas, hablamos de la intensidad de radiación. Recuerdan que era la energía transportada por unidad de área y por unidad de tiempo, o potencia radiada por unidad de área. ¿Se acuerdan que era intensiva la potencia sobre área esférica de propagación o el área de propagación propia de la fuente? Y en el caso de una onda electromagnética, vamos a tomar como referencia dos
cálculos de energía almacenada en capacitores y bobinas, que podíamos llegar a determinar la densidad de energía almacenada por unidad de volumen, en el caso del capacitor por el campo eléctrico y en el caso de la bobina por el campo magnético. ¿Han visto esta, por lo menos la primera, la densidad de energía almacenada? En campo eléctrico por capacitores. ¿No? Ok, ahí José me contestó. Si yo me acuerdo. Uy, Augusto, me parece que no va a entender nada, ¿no? Sí, justo que iba a hablar, la perra me echa susto. Dios mío. ¿Tenía que ver con la capacitancia? Lo habíamos, se calcula, digamos, a partir de la capacitancia, la densidad de energía almacenada entre placas de un capacitor. A ver, no lo quiero agobiar con mucho cálculo, pero a veces, por lo menos para mí, me resulta más entendible cuando me explican de dónde vienen las cosas a que me la den como receta, ¿no? Yo creo que han visto capacitores eso el otro día. Sí, capacitancia sí, sí vi. Creo que han visto. Capacitor y capacitancia. Bueno, yo no voy a clase, pero creo que eso han visto. Sí, sí, sé que hemos repasado un poquito, pero no sé si habían visto en sí el concepto de energía almacenada en capacitor, ¿no? No, lo que vimos fue lo de cuando estaba en serie y había más, o en paralelo, teníamos que calcular Ok, la clase anterior. No llegamos a energía, lo que vimos fue más, digamos, como calcular la intensidad, la resistencia. bueno. Cuando vimos la ley de Ampère-Maxwell modificada, ¿se acuerdan que vimos el proceso de carga de un capacitor de T igual a 0 con una fuente B y ponemos una resistencia acá para limitar, digamos, los picos de corriente que se dan, porque el capacitor tiene un transitorio de carga de diferencia potencial suave, pero la corriente generalmente hace un pico. Inicialmente el capacitor, cuando está desconectado sin carga y le conecta una fuente, se comporta como un cortocircuito, a pesar de que no hay conducción eléctrica entre las placas. Durante ese proceso de carga que habíamos visto, circulaba una corriente I y se iba almacenando cargas entre las placas del condensador hasta que alcanzaba la diferencia de potencial de fuente, o sea, la diferencia potencial de capacitor cuando llega al valor de fuente, entonces la corriente finaliza y el capacitor está cargado y no hay diferencia potencial entre los puntos del circuito, ¿no? O sea, si yo tengo acá, no sé, 10 voltios de la fuente, cuando el capacitor se cargue este punto a 10 voltios no hay diferencia potencial y no circula corriente, ¿no? Mientras haya diferencia potencial, circula corriente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Durante ese proceso de carga del condensador tenemos líneas de campo eléctrico. Y cuando se alcanza finalmente la tensión de fuente, tendría, ¿se acuerdan? B igual a E por D. Eso seguramente lo han visto, ¿no? Era la intensidad máxima. O sea, B de fuente sería el valor de campo eléctrico máximo cuando se alcanza el valor de carga total del capacitor. ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, sí. Bien, cuando se está cargando todavía el proceso, recuerdan que habíamos visto energía potencial electrostática, la relación que tenía con potencial. ¿Cómo? Cuando vimos energía potencial Sí, profe. electrostática. El potencial eléctrico lo calculábamos con energía potencial almacenada por unidad de carga de prueba que le llamábamos Q0, ¿no? En este caso, el potencial era generado por una carga fuente que sería, perdón, puse carga fuente B y en realidad carga fuente Q1, ¿no?
cuando habíamos visto ese par de arreglos de carga Q1, Q0, cuando dividíamos en Q0 me quedaba el potencial que generaba una carga fuente a una cierta distancia R, ¿no? ¿Sí? La puedo escribir también a la energía potencial almacenada como Q0 o Q, digamos, de carga por B. Esto en general como concepto, ¿no? No se aplica en particular al capacitor. Sí se aplica también, pero estoy mostrando una relación entre energía potencial electrostática y el potencial eléctrico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bien. Cuando está circulando corriente, se va almacenando carga en las placas del condensador y hay energía transferida desde la fuente hacia el capacitor hasta que se cargue, ¿no? Todavía en un proceso de transferencia energética, la variación de energía potencial electrostática la puedo ver como Q por la diferencia potencial del capacitor y nuevamente utilizo letras minúsculas para el proceso de carga del capacitor, ¿no? ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo se definía capacitancia? Era la propiedad que tenía el capacitor de almacenar energía. Era con el E0 y el área. Sí, pero la definición de capacitancia me decía que era la cantidad de carga almacenada por diferencia potencial aplicada. O sea, después calculo la capacitancia para un capacitor de placas planas paralelas, pero en general capacitancia se define como la capacidad de acumular carga a algún elemento por diferencia potencial aplicada. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando está todavía en el transitorio de carga, me perdí el cursor acá, esto fue, acá. En el transitorio utilizaré letras minúsculas, ¿no? Porque se está modificando todavía. Esta carga Q es la Q final, por así llamarlo, y mientras se está cargando voy almacenando carga Q minúscula hasta que llego el valor de Q final, ¿sí? Entonces, a partir de esta relación puedo establecer también que la tensión del capacitor lo puedo calcular como la carga almacenada sobre la capacitancia. Yo acá utilizo letras minúsculas para el proceso de carga del capacitor. El capacitor no llegó todavía al valor de fuente, ni la carga total almacenada, perdón, no llegó todavía al valor de carga final, ¿no? Entonces, si reemplazo en la expresión que está acá abajo, la tensión del capacitor me quedaría Q por Q sobre C. Entonces, acá vamos a poner de Q porque todavía se está transfiriendo carga, ¿no? Una variación de carga. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la energía almacenada en el capacitor, sería la integral entre 0 y el valor de U final, de delta U, y esta sería la integral entre 0 y el Q mayúscula, que sería la carga final que me entrega que recibe el capacitor de fuente, ¿no? Si integro de U me da directamente U, o sea que me va a dar el valor final de la energía almacenada en el capacitor y pongo U sub C. Y la integral de Q sobre C me queda un medio de Q cuadrado sobre C. Y acá pongo una Q minúscula. Ya le voy a reemplazar por valor final, pero voy a poner la Q minúscula. Como una integral definida, quedaría entre 0 y Q final mayúscula, ¿no? Entonces, si reemplazo, me quedaría un medio de Q cuadrado C en el límite superior y un medio de 0 cuadrado sobre C. O sea que finalmente, han visto integrales definidas, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo eso, profe. Bien. En definitiva, la energía almacenada en el capacitor, se los cuento por ahí como receta, si no saben el tema de la integral, simplemente es conceptual, es un medio de la carga al cuadrado almacenada final sobre la capacitancia, ¿no? De la ecuación de la definición de capacitancia también podría poner que Q es igual a C por B.
Si lo reemplazo acá me va a quedar un medio de c cuadrado b cuadrado. Si reemplazo acá q como c por b dividido en c, de que si cancelo acá, me queda un medio de c por b cuadrado. La energía almacenada en el capacitor entonces sería un medio, y a c lo reemplazo para el caso de placas paralelas infinitas, digamos que sería un capacitor que el que normalmente vemos y que vieron en la electricidad y magnetismo, que era epsilon 0 por A sobre D. Ese era el cálculo de capacitancia para un capacitor de placas planas paralelas cuando tenía vacío entre placas, ¿no? Por eso usaba epsilon 0. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, si ahora reemplazo B cuadrado por lo que tenía acá arriba, que era la intensidad de campo eléctrico máximo por D, va a quedar E máximo. Bueno, esto es un vector, pero lo voy a tomar como un escalar porque estoy calculando el módulo. Por D, que sería la distancia entre placas del condensador, elevado al cuadrado, ¿no? Así que me quedo medio por epsilon 0, área de las placas, por el campo eléctrico máximo al cuadrado, por la distancia entre placas al cuadrado, ¿no? O sea, D es la distancia entre placas. Acá puedo cancelar D con D, D cuadrado con D que está en el denominador, y A por D me da el volumen que tenemos entre las placas del condensador, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo el área lateral de la placa del condensador, que la multiplico por la distancia, me va a dar el volumen entre placas del condensador en donde está actuando el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la energía almacenada en el capacitor va a ser igual a un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico, lo voy a poner directamente como módulo al cuadrado, por el volumen entre placas. Si lo paso dividiendo, me queda igual a un medio de epsilon 0 por e cuadrado. ¿Y esto qué me dice? Estoy haciendo un cociente de la energía almacenada dentro de las placas del condensador por el volumen entre placas donde está presente el campo eléctrico. Y esto le llamo una densidad de energía almacenada en una zona del espacio donde hay campo eléctrico por unidad de volumen. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Bien, volviendo a nuestra Sí, presentación. Tenemos acá la densidad de energía generada por un campo eléctrico en una zona del espacio es igual a un medio de epsilon 0 por e cuadrado. Con planteos similares, para el caso de bobina, un solenoide, se puede calcular que la densidad de energía almacenada en una zona del espacio donde hay campo magnético y considerando vacío, que el núcleo de la bobina tenga aire o vacío, sería un medio de b cuadrado sobre mu 0. iPhone de Constanza accedió a la sala de espera. ¿Sí? Como habíamos visto en los cálculos de ayer de las ecuaciones de Maxwell, la relación entre campo eléctrico y magnético viene dada por c, la velocidad de propagación, en el vacío. Si reemplazo E como c por b, o b como e sobre c, en ambas situaciones. Si reemplazo, por ejemplo, b cuadrado, que tengo acá como e sobre c al cuadrado, me quedaría e cuadrado sobre 2 mu 0 c cuadrado. C recuerdan que era 1 sobre la raíz de mu 0 por epsilon 0. Se va a cancelar mu 0 con el mu 0 que me queda acá en el denominador. Y epsilon 0 pasaría al numerador. En definitiva,
la densidad de energía almacenada por una zona del espacio donde tengo campo magnético toma el mismo valor para una señal electromagnética dependiente del campo eléctrico. Esta mu sub m es como la densidad de energía almacenada por campo magnético, ¿no? Como acá tengo una señal electromagnética que se propaga con oscilaciones del campo eléctrico magnético, vemos que la energía almacenada por el campo magnético toma un valor numérico igual a la energía almacenada que la del campo eléctrico. Esa mu sub e que está acá. Por lo tanto, las densidades energéticas, eléctrica y magnética son iguales. Si quiero encontrar la densidad de energía total por unidad de volumen, sumo la eléctrica más la magnética, que toma el mismo valor. Era 1/2 de epsilon 0 cuadrado más 1/2 de epsilon 0 cuadrado. Me queda igual a 1. 1/2 más 1/2 me da 1, ¿no? Y este es el valor de la densidad de energía almacenada por unidad de volumen. Epsilon 0 por e cuadrado. O si lo reemplazo como e igual a c por b, tomaría esta otra forma, como b cuadrado sobre mu 0. ¿Estamos bien hasta ahí? B cuadrado campo magnético. Sí, intensidad de campo, acá vamos a tomar como valores máximos, ¿no? E máximo, B máximo, pero es válido para cualquier valor temporal de campo eléctrico magnético. Porque estamos averiguando la densidad de energía máxima. ¿Están por ahí? Sí. Sí. Bien, cuando se está propagando la señal, para arriba, campo eléctrico y perpendicularmente el magnético de la onda electromagnética. Acá tengo la velocidad de propagación c, están a 90 grados entre sí y 90 grados respecto a la velocidad de propagación. ¿Sí? Entonces, la densidad de energía almacenada o transportada por una onda electromagnética es igual a, no era 1/2 porque era 1/2 más 1/2, me queda epsilon 0 por e cuadrado. Esta señal, al transcurrir un cierto tiempo de t, pues considera que estará atravesando un área de una cierta superficie y va a recorrer una distancia de x que sería igual a c por dt. O sea que en un tiempo dt, esta señal estaría atravesando esta área transversal y el volumen que atraviesa esta señal electromagnética en un tiempo dt va a ser igual al área transversal de la que se está propagando por la altura, que sería dx, que lo pongo como c por dt. El volumen en el que se propaga una señal electromagnética en un tiempo dt, ¿no? Entonces, la energía transportada por la onda electromagnética será igual a la densidad de energía por unidad de volumen de la onda electromagnética multiplicada por el diferencial de volumen, lo vamos a poner d, que atraviesa la onda electromagnética, porque esto es energía por unidad de volumen. Entonces, la densidad de energía era epsilon 0 por e cuadrado, el diferencial de volumen es A por C por dt. Si yo lo paso dividiendo al área transversal y al diferencial de tiempo al primer miembro, voy a tener la energía transportada por una onda electromagnética en un cierto tiempo de t con respecto a un área transversal. Me va a quedar entonces epsilon 0 por e cuadrado por c.
Y este es lo que llamamos el módulo del vector de Poynting. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el vector de Poynting? Es la energía transportada por unidad de área y en un dado cierto tiempo de t. Energía sobre tiempo también lo podemos representar, si recuerdan, por potencia radiada por unidad de área. Si yo reemplazo E, por ejemplo, como C por B, uno de los E, ¿no? Porque tengo E cuadrado, sería E por E. Intensidad máxima de campo eléctrico. Por C, esto lo voy a representar como vectores, digamos, pero son los módulos máximos. Entonces el vector de Poynting me quedaría epsilon 0 por C cuadrado, intensidad de campo eléctrico por campo magnético. C cuadrado lo puedo escribir como 1 sobre raíz de mu 0 por epsilon 0 elevado al cuadrado por intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético. Elevado a ese cuadrado se cancela la raíz, el epsilon 0 se cancela con el epsilon 0 y me queda que el módulo máximo del vector de Poynting es igual a 1 sobre mu 0 producto E por B. Desde el punto de vista vectorial, este vector de Poynting se lo encuentra como 1 sobre mu 0 en producto vectorial de campo eléctrico con el magnético. El vector de Poynting se ubica en la dirección de propagación de la onda electromagnética. Ese sí es igual al producto vectorial de E por B. Depende del material en el que se esté propagando, en este caso el vacío o el aire. Si no, tendría que usar la permeabilidad magnética del material respectivo, ¿no? ¿Qué me dice el vector de Poynting? Es la energía transportada por unidad de área y por unidad de tiempo de una onda electromagnética que se propaga en el vacío, en el aire, o si se propaga en un medio material, utilizo la permeabilidad magnética del material. Ok. ¿Cómo? Ok. Ah, ok. Bueno, si nos referimos a las representaciones espaciotemporales de campo, ¿alguna pregunta? No, estaba leyendo Poynting. Ah, ok. Sí, se escribe con Y, después con I latín. Miro al costado porque tengo acá la presentación, digamos, de la grilla de los participantes. ¿Ustedes están viendo mi pantalla también? O sea, ¿se ve en la pantalla compartida también? ¿O? No, profesor, el azul. Yo veo el Solamente la azul. presentación. Ok, Estoy con mi bueno, celular. bien. Azul se ve. Aunque yo veo aquí la grilla de los participantes a derecha, por eso miro al costado ese, en mi pantalla. Le cojo lo a la izquierda y voy a mirar para el otro lado. Bien, habíamos visto las representaciones espaciotemporales de campo eléctrico magnético. Si yo hago el producto vectorial de E por B, me va a quedar toda esta parte que es una magnitud escalar, el campo máximo y el seno son magnitudes escalares. Lo puedo sacar fuera del producto vectorial, entonces me queda E0 por B0, que son los campos eléctricos máximo y magnético máximo. Seno por seno me queda seno cuadrado de kx menos omega t. Y el producto vectorial del versor i con el versor k, cuando hago j por k me da el versor i. Por eso el vector de Poynting estaría propagándose sobre el eje X. Sería un vector que varía su magnitud en cada posición en espacio-tiempo, digamos, sobre el eje X, ¿no?
en nuestra representación. O sea, no quiere decir que nuevamente ponga un instrumento y digamos pueda ver oscilando el vector de Poynting sobre el eje perpendicular al del campo eléctrico magnético, ¿no? Fíjense que esta función trigonométrica seno cuadrado respondía también, ¿se acuerdan?, de la energía radiada por una onda mecánica que dependía del cuadrado de una función trigonométrica. O sea que este seno cuadrado lo que hace es volverlo positivo siempre al seno. Recuerden que un seno como función trigonométrica variaba entre -1 y 1, pudiendo valer 0. Si lo elevo al cuadrado se vuelve siempre positivo, ¿no? O sea que no lo tengo acá representado, pero este vector de Poynting, que sería E0, B0, dividido en mu0, por el seno cuadrado de kx menos omega t. En este cálculo que habíamos hecho hace rato, habíamos calculado el producto vectorial nada más. Nos faltaba agregar 1 sobre mu0 por un versor i. Y yo lo graficara esto en 2 dimensiones. Hacer la función seno cuadrado es como que hubiera rectificado la función seno y la vuelva siempre positiva, ¿no? Este valor vendría a ser el S máximo, que sería el valor de pico de la señal rectificada, ¿no? No tiene los hemiciclos negativos porque al elevarlo al cuadrado vuelvo los hemiciclos negativos, los vuelvo positivos. Entonces esta función trigonométrica seno cuadrado varía entre 0 y 1, porque el seno variaba entre -1 y 1. Si lo elevo al cuadrado me va a quedar variando entre 0 y 1. O sea que si no estuviese este S máximo, que es este valor, esto variaría entre 0 y 1 como valor máximo, ¿no? Si saco un valor medio, de la señal, si es entre 0 y 1, el valor medio de una función trigonométrica me da más o menos un medio. O sea que el valor medio del vector de Poynting, módulo, me queda igual a un medio del valor S máximo, que sería un medio de epsilon 0 por B0 sobre mu0. Y esta es la llamada intensidad de radiación que habíamos visto. Que también respondía a la potencia radiada por unidad de área. El vector de Poynting se acuerda que era energía transportada por unidad de área y por unidad de tiempo. Energía sobre tiempo me da potencia. Entonces la intensidad de radiación es la potencia media transportada por una onda electromagnética por unidad de área. Muy bien. Y esto, bueno, también lo relacionamos con lo que hemos visto en ondas mecánicas. Si tenemos una fuente que radia en todas las direcciones, habíamos calculado el área esférica sobre la que se estuviera transportando la señal a partir de un radio, y habíamos calculado la superficie esférica si radia en todas las direcciones con la misma intensidad, que era 4pi por radio cuadrado. Entonces la intensidad de radiación también la calculo normalmente con una fuente que emite en todas las direcciones como potencia media sobre 4pi radio cuadrado. ¿Qué dimensiones tenía la intensidad de radiación o el vector de Poynting, digamos?
La intensidad de radiación es el valor medio de vector de Poynting, ¿no? La dimensión de la intensidad de radiación es potencia sobre área, que sería vatio por metro cuadrado. Están calladitos, no sé si están viendo la tele, que están viendo las noticias, ¿no? No, yo aquí no veo los autos que pasan por la avenida, no. Perdón, me olvidé de Del explicar. dedo. ¿Qué te he puesto la cámara? A ver, no sé si lo puedes ver. Qué grande el bebé. Vamos. ¿Cuánto tiempo tiene? Y 2 meses recién. Mm, ¿Cuánto está pesando? No lo he llevado ahora a control, pero 4 kilos. 4,5 kilos. Pero es largo, largo. Mira vos. ¿Qué longitud tenía al nacer? Así calculamos el vector de 51. Poynting promedio. ¿Cuánto? 71. Ah, largo, largo. Bien, ¿eh? Y ahora debe estar más largo. Recuerdo cuando iba a los controles pediátricos de mi hijo siempre medían el diámetro de la cabeza, la longitud del fémur. Me acuerdo que una medida que estaba creciendo bien era la longitud media del fémur. Sí, en ecografía. Mm, Qué bárbaro. Impresionante todas las medidas que tienen de la, ¿cómo puedo decir? De la fisionomía, digamos, de los bebés para asegurarse que va creciendo bien y desarrollándose, ¿no? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? Salvo controles pediátricos, digamos. Todo lo que tenga que ver con la intensidad de radiación. No. Sí, ¿hay alguien ahí? Porque me siento solo así, Sí, hablando profe. casi una hora y media. Yo me Estamos. siento en esta clase. No, sí estamos, sí estamos. Por lo menos yo estoy. Estoy escuchando todo. Bien ahí. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Cómo aplicamos toda esta cosa rara que les estoy contando. José dice que hizo voto de silencio. ¿A dónde está ahora? En el monasterio del Ciambón, está un monje benedictino. Ve y la Mariana se ríe. Se ríe. Jaja. Bueno, vamos a un ejemplo de A6. Una estación de radio AM transmite con una potencia promedio de 4 kilovatios. Una antena receptora circular de dipolo de 65 centímetros de largo se ubica a 6,5 kilómetros del transmisor. Calcule la FEN inducida por esta señal en los extremos de la antena. ¿Ok? ¿Sí? La antena circular de dipolo de 65 centímetros de largo. Sí. Tenía una antena entonces emisora de fuente. ¿Me da el Está- área, digamos, de eso? Sí, ya te voy a explicar. Está Ujú. radiando energía con un vector de Poynting en todas las direcciones. Esta sería la estación de radio M. Puedo considerarlo como una señal que se propaga en todas las direcciones. Y vamos a considerarla nuevamente en nuestra figura esférica. Que estoy a un cierto radio de fuente de 6,5 kilómetros. Porque me agarra todo, no quiero sacarme el barbijo. Y ya me toco con la mano y me tengo que poner alcohol. Mm. Bacano, che. Bueno, y ubicada a esos 6,5 kilómetros tengo una antena de dipolo. Y me piden calcular la diferencia de potencial inducida en los terminales de esa antena.
que tiene 65 centímetros largo, sería el 65 centímetros del perímetro, ¿no? Ujú. ¿Ok? Bien. Si recuerdan, consideramos más o menos una propagación uniforme, digamos, isotrópica, similar en todas las direcciones. El campo eléctrico, digamos, en intensidad hasta ese punto debería sostener un valor similar uniforme y en esta pequeña área transversal podríamos inducir una diferencia de potencial, una FEN que sería la integral de E por dl a lo largo de la línea de integración, podemos conseguir un campo eléctrico más o menos uniforme y esto me quedaría una E por la longitud promedio, ¿no? Entonces la Los FEN inducida, 6,5 kilómetros. ya vamos hasta ahí. Acá estoy viendo que si yo tengo la intensidad de campo eléctrico en la zona afectada de antena, conociendo la longitud podría determinar la FEN inducida, ¿no? Entonces lo que necesitamos conocer es la intensidad de campo eléctrico Campo. que afecta a la antena, ¿no? Entonces vamos con la intensidad de radiación, que era potencia media sobre 4pi radio cuadrado, y además un medio de epsilon 0 b sub 0 sobre mu 0, ¿no? ¿Ok? AB0 lo puedo escribir como E0 sobre C. Entonces me va a quedar un medio de E0 cuadrado sobre C por mu 0. Y en esta relación lo único que nos falta determinar es la intensidad de campo eléctrico en esa zona a partir de la intensidad de radiación que se propaga en todas las direcciones. ¿Sí? Y me quedaría entonces que el campo eléctrico, la intensidad máxima al cuadrado, me quedaría igual a la potencia media, que era la potencia de fuente, sobre 4pi radio cuadrado, que sería la intensidad de radiación. Y ahí puedo pasar multiplicando el 2, estoy igualando la primera ecuación con la última, ¿no? Paso multiplicando el 2c y dividiendo mu 0, perdón, 2c mu 0 arriba. Ya estoy y despejando bien. Este 2 será con el 4 abajo. Bueno, me queda ya simplemente reemplazar los datos, ¿no? Tenía 4 kilovatios la emisión de fuente, o sea que sería 4000 vatios. Acá sería 2pi por radio cuadrado, que sería 6,5 kilómetros, que sería por 10 al cubo, al cuadrado, por C, aproximamos 3 por 10 a la 8, por mu 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, Tesla por metro sobre ampere, una de las unidades de medida. En definitiva, si usamos valores del sistema internacional de referencia, el resultado me estaría dando en vol por metro para la intensidad de campo eléctrico, ¿no? O sea, la Mu dimensión de 0 era campo eléctrico. 4pi. 4pi. ¿Cómo? Sí, Mu 0 era 4pi por 10 a la menos 7. es la por metro y ¿qué más dice abajo? Amper. Aquí 4000 lo puedo cancelar con este 2, me queda 2000. Y este 2000 lo puedo escribir como 2 por 10 al cubo. Me quedaría 2 por 10 al cubo por 3 por 10 a la 8. Y el pi acá se me cancela con el 4pi. Y me queda 4. Estoy ahí, por 10 a la menos 7.
Y abajo tendría 6,5 al cuadrado por 10 a la sexta. Entonces tendría 10 al cubo por 10 a la 8 me da 10 a la 11, menos 7 me queda 10 a la 4. Y abajo un 10 a la 6. Y tendría 2 por 3, 6 por 4, 24, dividido en 6,5 al cuadrado. No tengo la calculadora. Yo tengo mi celular a mano. 2 por 3 por 4. 24 dividido en 6,5. Da 0,56. 10 a la 4 sobre 10 a la 6 me da 10 a la menos 2. Saco ahora raíz cuadrada. Me da 0,748 por 10 a la menos 1, que sería como 0,0748 voltios. O sea que el campo eléctrico tendría una intensidad de 74,8 milivoltios. Milivolt por metro. Entonces la faena inducida sería la intensidad de campo por la longitud, que sería los 74,8 milivolt por metro por 0,65 metros. Me da 48,6 milivoltios. Esa sería la faena inducida. Sí. Faena alterna, obviamente, porque nos señala oscilante en el tiempo. O sea, tendría un valor promedio de la faena inducida en los terminales de bobina. Es de la, bueno, sí, de la antena dipolo. De la antena. ¿Está entendido? Sí, muy bien. No me está gustando mucho esta forma. ¿Esta qué? Estas fórmulas no me están gustando mucho. ¿Por qué? Tengo que interpretarla bien, cuál es cada cosa. Se puede equivocarse con el radio y con la ubicación, ¿veis? Con la longitud de la fuente. Sí, manejo de magnitud de valores también, digamos. Pero bueno, conceptualmente se entiende. Sí. Si quisiera, por ejemplo, calcular, ¿se acuerdan que les había comentado cuando esto se propaga en todas las direcciones? Acá encuentro la faena inducida, pero puedo encontrar también la potencia inducida en la antena. Entonces tendría la intensidad de radiación, que era la potencia de fuente, que era 4 kilovatios, sobre 4pi por radio cuadrado, que sería 6,5 por 10 al cubo elevado al cuadrado.
Y si yo quiero calcular la potencia recibida en la antena, en vatios, tendría que multiplicar la intensidad de radiación por el área de la antena. Entonces la potencia recibida sería los 4 kilovatios, que era la potencia de fuente, y el área de la antena sería como pi por radio cuadrado. Pi por la mitad de 65 sería 0,65 sobre 2 metros al cuadrado. Perdón que justo se me cruzó acá la pantalla, dividido en 4pi por 6,5 por 10 al cubo al cuadrado. Aquí vamos a hacer la pi con pi. Quiero mostrarle que la potencia recibida en la antena es muy... ¿Cuál área, Tomás? Yo tengo la intensidad de radiación, me da la potencia radiada por toda la esfera, y la potencia que yo recibo es en la pequeña área transversal de la antena, ¿no? Lo que quería calcular es ese factor, 0,65 dividido en 2. Elevado al cuadrado me da 0,0961. Dividido 4. Dividido en 6,5. Estoy esperando Virginia Páez. Elevado al cuadrado por 10 a la menos 6. O sea, la potencia recibida en la antena sería los 4 kilovatios de fuente. Me queda un valor muy chiquito, acá me queda 0,5 mili por 10 a la menos 3, dividido en 10 a la 6. De que me quedaría la potencia recibida, 4 kilovatios, por 0,5 que es la mitad, digamos, o sea, dividido en 2, y 10 a la menos 3 sobre 10 a la 6 me da 10 a la menos 9. ¿Sí? O sea que lo que quería mostrarle era que de la potencia de fuente de radiación, que son 4 kilovatios, que es la potencia con la que emite, solo llega a esa antena para la superficie que tiene 10 a la menos 9. O sea, se ve afectado el valor original dividido en 10 a la 9, por así pensarlo, ¿no? Ya está dividido en 1000 millones. Porque la potencia recibida en vatios es muy pequeña sobre la antena. O sea, eso no está pedido acá, ¿no? Simplemente en el ejercicio. Les quería mostrar cómo es la potencia que se recibe en una fuente para una señal que transmite en todas las direcciones. ¿Recuerdan que hablamos algo de esto ayer? Y yo tengo un láser, digamos, que transmito y concentro en una sola área la intensidad de radiación en la zona de impacto, por ejemplo, en una cierta superficie. La potencia emitida va a ser igual a la potencia recibida, prácticamente. Porque el área de emisión es la transversal y el área recibida sería el área transversal sobre la que impacta, ¿no? Como las áreas son similares y he logrado concentrar toda la potencia en un solo haz y no la dispersé esféricamente, la señal que recibo tendría que tener potencia similar a la de fuente. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Más o menos. Tarea para la casa. Yo no entiendo porque las áreas son iguales. Exacto. O sea, la intención de radiación es cómo se Y dispersa se la potencia. dispersa el aire
Entonces pasa esto, la potencia es mucho más chiquita, la potencia que llega hasta el plano. ¿Te acuerdas cuando vimos también ayer en onda mecánica acústica, una onda sonora, que cuando yo hablaba radiaba en todas las direcciones, en la parte frontal, digamos? Y si yo la concentro, digamos, pareciera que estuviese con una mayor potencia porque la fuente podría llegar a tener la misma área transversal. Es cierto que después de mi cono, por así llamarlo, se dispersa un poco, pero concentro más la potencia en un punto y puedo recibirla mejor. ¿Sí? Pero eso uso también cuando hago enlaces de radio, digamos, las antenas concentran la señal en un cierto haz que puede recibirlo. Y si lo ubico bien en un enlace punto a punto, puedo concentrar toda la señal de fuente en el punto de recepción. Sí, la verdad que no entendía bien cómo funcionaba una antena. Como pensaba que se abría la señal. Tienen unas gráficas lobulares en general la antena, depende de la antena que utilicen, ¿no? En general, por ejemplo, las de GSM radian en todas las direcciones, no se concentran. Por eso tienen coberturas cortas también. En un salto de radio que yo necesito conectar, no sé, Tucumán con Villanubés, digamos, le pongo unos platos, digamos, que trato de concentrar la señal para que la fuente, la potencia de fuente sea recibida lo máximo posible en intensidad con la señal de origen, ¿no? Y hago los enlaces punto a punto con línea de vista. Y es porque las antenas, o sea, son todas distintas señales. Por ejemplo, las antenas, bueno, mandan un tipo de señal que no la mandan a fibra óptica como la fibra óptica de internet. Antes, ¿cómo era eso? Bueno, lo que pasa es que vos en la fibra óptica concentra toda la señal y Claro. la convertí en señales lumínicas, o sea, toda la potencia eléctrica la convertí en potencia lumínica, y si vos evitas que se disperse el haz lumínico por la fibra, justamente, toda la potencia de origen la podés recibir en un láser emisor, la podés recibir en un láser receptor, un detector final, y recuperas toda la potencia de fuente con toda la fidelidad de la origen. En un enlace de radio se te puede No meter hay ruido. pérdida. Ujú. En enlace de radio se te puede meter ruido en el rango de frecuencia y causarte pérdida de señal de la fuente, digamos, en el destino. A pesar de que utilizo alta frecuencia para las señales de radio para justamente lograr mayores distancias de cobertura, eh, generalmente se pierde parte de la señal en el recorrido, se atenúa, ¿no? Y en el caso de las antenas de teléfono, que se van como repitiendo, son como repetidoras, ¿no? Sí, las antenas de teléfono, digamos, se te cubren una determinada área circular, por así llamarlo, y vos enlazás, digamos, cada repetidor, digamos, con un enlace punto a punto. Si podés vía fibra con la señal origen para que conserve la fidelidad, o haces saltos de radio, digamos, donde concentras señal hacia el punto donde empezás a dispersarla en forma de lóbulos esféricos, ¿no? Por decirte, no sé, vos transmitís tu central telefónica que está acá en Tucumán, hacia un enlace radio a San Javier y pegás un salto punto a punto, que por la curvatura de la Tierra la podés ver a una cierta distancia, ponele a Buruyacú, hacia un enlace punto a punto que te mantiene la señal, y vos en Buruyacú pones una antena Yagi omnidireccional, o sea que transmiten en todas las direcciones, y bañás, digamos, por así Yo llamarlo, quiero un Buruyacú. dron para que la pueda ver a la Sole. ¿Cómo? Que quiero un dron para que la pueda ver a la Sole directamente y podamos estudiar También no sé cómo sería, pero la bueno, antena puede ser para mejor, que no, tenga una vista total. claro. Yo necesitaría señal primero. Bueno, Y bueno, ahí puede entonces, hacer un enlace punto cuando a punto, digamos, y recupera no, tengo potencia. que mandar una fibra óptica desde mi casa hasta la Sole. O hacer un enlace punto a punto. Y Yo concentrar la señal. necesitaría ganas Más de estudiar económico, primero. más económico, punto a punto. Si no, te compras una cajita de AAA y funciona, ¿o no?
Ya me está por hacer inventar algo, ¿no? Bueno, paro ahí de... Dejo de compartir, no sé, ¿tiene alguna duda en particular sobre esto o no? Está bueno, hay que investigar un montón de cosas con esto. Se me ha abierto la mente para muchas cosas. A ver, dejo de compartir pantalla. Y paro la grabación.